Regresamos de este corte con una entrevista muy interesante del INAVIF. Ahora vamos a hablar sobre temas de seguridad. Quizás en anteriores entrevistas hemos tocado levemente el tema de la Ley de Seguridad Ocupacional, la 3222, sobre temas de seguridad. Pero ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar con un arquitecto con respecto al tema de las construcciones y edificaciones que se hacen. ¿Son seguras o no? Veámoslo. Mi abuelo, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. Amigos de los nonos, muy buenos días. Estamos contentísimos de estar nuevamente con ustedes. Soy Claudio Ureña y hoy nos acompaña el señor arquitecto Paulo Salem. Buenos días. Paulo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantado de que estés en el programa. Bien, hoy vamos a conversar algo muy interesante. Vamos a hablar acerca de las edificaciones. Ustedes, me imagino, están viviendo en una casa, en un departamento, ¿no? Y ¿de verdad están seguros que donde viven es un sitio que está como debería estar? Bueno, precisamente para eso tenemos al arquitecto, para que nos explique un poco acerca de, por ejemplo, cómo construir, cuántos pisos tener, en fin. Lo que me imagino, Paulo, primero que nada, ¿no? ¿Cómo escoges tú un sitio en donde poder hacer una construcción adecuada? Bueno, lo que es elegir un sitio depende de dónde tienes un lote, ¿no es cierto? Eso es lo primero que tienen las personas, un lote. Ahora, lo adecuado a una construcción no depende necesariamente del suelo, ¿no? Es decir, tú puedes tener un suelo con ciertas características y de pronto se hace un estudio de suelos, que es lo usual, y con eso se hacen las cimentaciones adecuadas. Hay suelos fuertes, hay suelos más arenosos, como es algunas zonas de La Molina, por ejemplo, en donde tienen que usar otras opciones, pero siempre hay una opción para tener una construcción segura. Bueno, entonces imaginémonos, porque yo conozco el caso, en realidad dos casos. Te los voy a comentar y luego tú me haces tú me das tu opinión, por favor. El primero es de una pareja de adultos mayores, ojo, esto es directamente para adultos mayores. Se habían dado cuenta que su casa efectivamente no tenía columnas. La pregunta para eso específicamente, antes de pasar al siguiente caso, ¿a quién pudieron ellos haber recurrido para hacer su reclamo? En el caso de que una construcción se evidencie como mal hecha, lo que tienen que hacer los dueños nuevos de esta casa, es primero recurrir a lo que sería registros públicos, que es donde estarían los planos de la vivienda, y de no encontrarse, que en el caso que me comentas podría ser que no se encuentre por ser una construcción sin licencia, informal o en su defecto vieja, porque sucede a veces. Lo que pueden hacer es acudir a la municipalidad del distrito correspondiente. Lo que hace la municipalidad es fiscalizar que todos los papeles y todas las licencias estén en orden. Claro. Sí. Y ellos se encargan también de no solo de fiscalizar, sino de multar y de exigir que esas cosas estén como deben estar. Muy interesante, muy interesante. Y ahora que hablaste tú de que las cosas deben estar como deben estar, yo tengo entendido que ya entrando, digamos, de lleno al tema del adulto mayor, las edificaciones, por norma, deben adecuarse al modo de vivir de un adulto mayor, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco acerca de estas normas y qué cosas podría el adulto mayor ver que estén funcionando en su vivienda, en su edificio, sobre todo en los sitios donde hay mucha gente viviendo? La norma de construcción. A120. A120. Sí, dentro del Reglamento Nacional de Construcción, existe un capítulo que es la norma 120. Esto regula los estándares de diseño para personas discapacitadas y personas de edad. Básicamente, su enfoque principal es que estas personas tengan el espacio necesario para movilizarse completamente y sin restricciones a cualquier parte de la edificación, y en lo posible de manera no mecánica, es decir, si yo tengo un desnivel que pasar, un par de escalones, es más adecuado que se haga a través de rampas, digamos, o que a través de un elevador. Digo en lo posible porque hay muchos casos que es imposible, digamos, un edificio de 9, 10, 11 pisos. No hay manera de que tú puedas
tener rampas hacia ahí, ¿no? Claro, para eso están los ascensores. Para eso están los ascensores. ¿A partir de cuántos pisos requiere una edificación, un edificio, un ascensor? Un ascensor requiere, por norma, a partir de los 5 pisos. Una edificación tiene que tener ascensor necesariamente cuando tiene 5 pisos o más, obviamente. En el tema de la seguridad, en las normas está, por ejemplo, que es importante que los edificios cuenten, por ejemplo, con gabinetes contra incendios, extintores, ese tipo de implementos que normalmente debe tener un lugar que está dedicado a la vivienda. Sí, mira, fuera de la norma de construcción que define los espacios, los anchos de corredor, las rampas, entre esas cosas, siempre está la parte de INDECI. INDECI nos requiere en el diseño considerar la ubicación efectivamente de los extintores, nos exige señalética en caso de que estás haciendo un edificio público, comercial, donde va a haber gente, y con ellos vas a tener la licencia para funcionar en caso de una edificación comercial o pública, ¿no? En el caso de una vivienda no se te exige nada de INDECI, no se te exige ningún certificado en ese caso de seguridad, pero es buena práctica por lo menos cumplir con la parte de la norma A120 en el tema de accesos y escapes. Como ven, amigos, en el Perú hay normas que se cumplen para hacer de nuestras edificaciones sitios seguros para vivir, sobre todo para el adulto mayor. Simplemente hay que verificar que todo esté tal cual se necesita que esté. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantado de tenerlo en el programa. Igualmente. Amigos, será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Mi abuelo, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. Es muy interesante la entrevista que ha hecho Claudio Ureña con respecto al tema de construcciones y lo que hay que considerar. Ahora veamos la entrevista de enfermedades respiratorias. Es una promesa de la semana pasada que cumpliré con la doctora Teresa Trujillo. Veamos la nota. Mi abuelo, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. Amigos de los nonos, muy buenos días. Nos encontramos hoy con nuestra queridísima doctora Teresa Trujillo. Ella es otorrinolaringóloga y nos va a conversar un poco acerca de temas respiratorios sobre todo, ¿no? Cómo prevenirnos, cómo cuidarnos, cómo enfrentar a las probables enfermedades que podrían atacarnos en algún momento, pero sobre todo, cómo evitarlas. Doctora Trujillo, muy buenos días. Muy buenos Qué gusto días. tenerla acá. Encantada, Claudio. Cuéntenos de estar acá. principalmente, ¿qué cosas tanto en la costa como en la sierra son las que más afectan a nivel respiratorio a nuestra población? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y a estar aquí a los nonos, ¿no? Muy agradecida y por el tema sobre todo, que es un tema muy interesante, Claro ¿no? que Es sí. un tema que nos está llevando a, sobre todo en esta época, ¿no? Entonces, si vemos hablar sobre enfermedades respiratorias en el adulto, ¿no? En el adulto mayor. Entonces, vamos a tener varios tipos de enfermedades respiratorias, ¿no? Respiratorias agudas y enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Dentro de las enfermedades respiratorias agudas tenemos la gripe, tenemos los resfríos, la neumonía, Muy grave también. claro, ¿no? Es muy grave. Y esto se va a dar a todo nivel, ¿no? De costa hacia reserva, por varios motivos. Clima, humedad, el ambiente donde trabaja la persona. ¿Y qué tanto más afecta este tema de la humedad comparado con la posibilidad de que hayan, no sé, cepas, virus, bacterias en el ambiente, que uno... ¿Realmente es tan importante el tema de la humedad? ¿Cuidarse de la humedad realmente es importante para las vías claro que respiratorias? es importantísimo cuidarse el tema de la humedad, porque la humedad, dentro de la humedad también tenemos ya todo lo que hay, es el smog, ¿no? Donde encontramos todas las bacterias, todas las cosas que hay, ¿no? Ah, en el smog también. También, Ah, ¿no? mira, no sabíamos. ¿No? Entonces todo eso afecta a los problemas respiratorios, ¿no? Yo le preguntaba porque sé, por ejemplo, en el caso de la sierra, en donde la humedad es mucho menor, sin embargo, también hay riesgo por el tema de enfriamiento. ¿Cuál es más o menos la relación? Porque baja la temperatura, hay mayores riesgos de enfermedades respiratorias con la celaje, han estado viendo, imagínense. Bueno, dependiendo, ¿no? En la sierra alta, ¿no? Donde hace frío, como Puno, Cusco,
Huancavelica, ¿no? Esos lugares, hay mucho frío, la época de friaje que le llaman, ¿no? Entonces ahí tiene que haber mucho cuidado, ¿no? Con los pacientes, con estos pacientes, sobre todo adultos mayores, ¿no? Tienen que entrar, cuidarse, abrigarse, ¿no? Mucha higiene también, la higiene dentro de las habitaciones, porque la forma en que viven en la sierra no es como vivimos en la costa. Acá en la costa, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay mucho que cuidar también, ¿no? Tanto la higiene, la alimentación, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, imagínense la cantidad de información que una pequeña entrevista de 5 o 6 minutos, toda la que debe haber de por medio. Yo sé que es demasiada, entonces yo le voy a pedir, doctora Trujillo, por favor, ahora sí, puntualmente, que nos dé las recomendaciones que usted quiera acerca de estos temas, tanto para manejar una enfermedad respiratoria como para prevenirla, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, te daré pues una es la limpieza, la higiene. La higiene, ¿no? correcto, muy bien. Segundo, para seguir previniendo las enfermedades respiratorias, también tenemos que el uso de las mascarillas para prevenir, ¿no? La gente que claro, claro. en la parte laboral, ¿no? Y ojo, amigos, permítame interrumpirla. En este punto hay que averiguar bien qué mascarillas usar para cada ocasión. No todas sirven para lo mismo, ojo. Sí, hay las mascarillas con filtro, que son las que se deben de usar, ¿no? Ujú. Los deshumedecedores también, ¿no? Ujú. El abrigo. Evitar salir de temperaturas calientes a temperaturas frías, o sea, las temperaturas bruscas, los cambios de temperatura brusca, hay que evitar esos cambios, ¿no? Esas recomendaciones tendríamos que darle a los pacientes adultos mayores, ¿no? O a los familiares, ¿no? De los pacientes, ¿no? Para que eviten que estos pacientes se expongan a todos estos tipos de cambios, ¿no? Y los que están en la sierra, abrigarse muchísimo. Los que están en la imagino, ¿no? sierra, pues ponte en el altiplano, ¿no? Ujú. Tienen que abrigarse, ¿no? Abrigarse, tomar bebidas calientes, ¿no? Muy bien, amigos, entonces ya lo saben. La posibilidad de evitar las enfermedades respiratorias existe. Todos nosotros podemos ser responsables por un adulto mayor. Entonces tenemos un conocimiento aquí para compartir. Aprovéchenlo, pónganlo en práctica y ayudemos a nuestros nonitos a ser cada vez más felices y sobre todo que gocen de una buena salud. Doctora Trujillo, muchísimas gracias por su participación en el Muchas programa. gracias. Esperemos encontrarnos en otra nuevamente. oportunidad. Ha sido una muy, Exactamente. muy buena entrevista. Gracias por la entrevista y bueno, hay muchos temas que tratar, ¿no? Por supuesto A que la sí. orden. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos en Adiós. una próxima. Adiós. Mi abuelita, Tamilita, ellos son mis abuelos. Qué rápido ha pasado el tiempo, pero la próxima semana tenemos muchos más temas de interés. Vamos a tocar uno interesante que tiene que ver con las ecografías y los radiólogos. Eso es todo, amigos, por esta semana. Los esperamos para la próxima. No olviden revisar nuestras redes sociales, están en pantalla y hasta la próxima.